Sabemos que no hay nada como los repuestos originales, así que si estás pensando en cambiar el depósito de agua de tu auto porque se ve así, no lo hagas. Pasa de esto a esto muy fácil y en tu casa. Mira. Bienvenidos una vez más a otro video tutorial, otro video de truco, otro video de hack, como estamos metiendo en el canal, que veo que les gusta muchísimo. Así que si es algo que yo les puedo mostrar y ustedes pueden hacer en su casa, lo vamos a dejar acá plasmado en el universo YouTube. Lo primero que tenés que hacer es enjuagar el recipiente con agua, ¿sí? Solo con agua. Fíjate la cantidad de óxido que va a ir saliendo por la parte baja del recipiente. Bueno, ¿hasta cuándo tenés que hacer esto? Hasta que después de enjuagarlo solo salga el agua que vos le estás metiendo al tarrito. Bien, cuando veas que solo sale el agua y no el óxido, ahí recién pasamos al siguiente paso. Mira. Esta parte del video es fundamental y acá está todo el truco. Para hacer una limpieza óptima de este depósito original del auto, voy a necesitar un par de cosas que son tranquilamente conseguibles por cualquiera de ustedes. Esto es una cadena de 24 quilates de oro real. No, mentira, no se asusten. Es una cadena común y corriente. Esta la vamos a meter ahí adentro. Voy a meter también en el depósito 3 tuercas. Bien, recuerden, esto usted puede poner la cantidad que quieran, pero acuérdense qué cantidad pusieron para que luego, al sacar, cuando terminemos todo esto, no quede ninguna acá adentro, ¿viste? Porque puede ser medio perjudicial. Una vez que tenemos esto acá adentro, yo le voy a agregar, acuérdense siempre, tapando acá abajo para que no salga nada, un poco de limpia carburador, un poco de combustible o nafta. Recuerden tapar bien los orificios. No lo hagan con la tapa del depósito, porque acá adentro tiene una goma, ¿sí? Y si usan algún solvente o algo, pueden dañar la goma de la tapa, así que usen las manos, nada más. Si tienen guante, usen guante también. Atento con esto, los movimientos que vas a hacer tienen que ser circulares, ¿bien? Circulares, ¿para qué? Para que la cadena que le pusimos y las tuercas o lo que vos le hayas metido ahí adentro empiece a girar y a barrer con toda... bueno, sí, es eso, yo bailando, entrando en calor para la noche del fin de semana. ¿Ves? Movimientos circulares tenés que hacer. Eso va a empezar a hacer que la cadena, como te decía antes, y las tuercas o lo que vos le hayas puesto, hay algunos que le suelen poner arena también, suele funcionar, no tierra sino arena, empiece a girar y la fuerza centrífuga, digamos, que hace hacia los lados, haga que se empiece a desplazar en círculo por todo el recipiente y así vaya raspando y sacando todo ese sarro y esa mugre que hay ahí adentro. Ese vendría a ser básicamente todo el secreto. Aprovecho este momento para pedirte que te suscribas al canal, para que le des like al video, si es un montón lo que te estoy pidiendo, y para que comentes también, que la verdad que me ayuda muchísimo a que este video se vea más y más. Comenta, dale, te leo abajo. Bueno, volvemos a donde empezamos. Empezamos a sacar lo que le habíamos puesto. Ahí salió una tuerca, dos tuercas. Mira, las tuercas ya salen impecables, hermano. Después podés lavar tuercas. Acá salió la cadena. Y ahí salió la otra tuerca. Ahora con agua caliente vamos a empezar a enjuagar.
Este procedimiento vos lo podés hacer todas las veces que vos quieras, ¿sí? Mientras más lo hagas, más te va a salir claramente hasta que ya llegues al punto en que el recipiente no se pueda limpiar más de lo que está. Para mí, acá fue suficiente porque ya había sacado todo el sarro y toda la mugre y la grasa que tenía ahí pegada. Lo que estoy haciendo ahora es como una especie de terminación más estética también, que la hago con un cepillo, como viste recién, y con detergente, para terminar de sacarle la grasitud y algo que pueda haber quedado ahí. Pero, como te digo, esto ya depende de vos y de cuánto más quieras sacarle y aprovechar la movida que estás haciendo. Acuérdate que la gente que está suscrita a este canal y que le da like y que comenta el video es la mejor de todo YouTube. Y así es como nos queda el depósito de agua, bien limpio y bien rescatado. Por eso no se hagan problema, no es mugre, es el metal que tiene adentro este plástico, ¿ves? Acá, para que cuando vos aprietes no se doble. Esto sí, si querés, podés pasarle algo ahí. Ustedes siempre hagan las cosas mejores que yo, porque ustedes son mejores que yo. Entonces, de lo que yo hago, siempre busquen la vueltita para hacerlo mejor. Pero miren, miren qué hermoso queda el tachito ahí del agua. O sea, pasamos de este tachito a este tachito. Y así queda con el líquido refrigerante. Mira, ya se puede ver hasta el color. Se aprecia bien el nivel. Entonces no tenés que andar destapando y tapando de nuevo. Gastando la tapa, que también se suelen romper. Lo ves directamente de afuera. Mira qué lindo que quedó. Así que bueno, si te gustó el video, mira qué hermoso. Mira, qué preciosura, cómo quedó este tachito, hermano. Mira, hermoso. Y mantenemos el repuesto original, que ya saben que por ahí, y más este tipo de repuestos, suelen venir de marcas muy baratas, muy económicas. Y no es algo con lo que se tenga que andar escatimando en gastos. Si podés comprar el original, espectacular. Y si no, mira, ya sabes, lo restauramos así, como siempre, en nunca estándar. No se olviden, estoy probando algo nuevo, subtítulos y doblaje en inglés. Si vos me estás viendo de un país que habla en inglés, comenta, quiero leer tu comentario porque estoy probando traduciendo mi video al inglés. Si lo estás viendo en castellano, fíjate en la opción audio y vas a encontrar mi voz en inglés, hermano. Sí, señor, estamos trabajando para poder ampliar nuestra audiencia y que esta caripela se vea en todo el mundo. Muchísimas gracias por ver, terrible like, comentario, suscríbete y no se olviden, como siempre les digo,